Ven Espíritu Divino, de Jesús, vida y aliento. Ven soplo eterno del Padre, que creas el hombre nuevo. Ven intimidad de Cristo, que da savia a los sarmientos. Ven energía divina, tempestad de Dios y viento, que abres las puertas cerradas, que quitas los miedos, que liberas al esclavo, que rompes todos los cepos. Baja, hoguera trinitaria, bautízanos con tu fuego. Somos carbón apagado, todo oscuridad e invierno. Enciéndenos en amores, conviértenos en luceros. Ábrete, fuente dichosa, agua que emana en el cielo, que limpia las impurezas, que riega todos los huertos, sacia nuestra sed profunda, conviértenos en veneros. Enséñanos tu lenguaje, que es sinfonía y silencio, lengua que todos entienden y propicia los encuentros, que esta lengua del amor la aprendan todos los pueblos. Buenos días. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión de las quintas jornadas Católicos y Vida Pública de Asturias que organiza la Asociación Católica de Propagandistas con el título Educar con toda el alma. Existe una conocida cita, que con algunas variantes se atribuye a Humberto Eco y a Chesterton, que viene a decir que cuando los hombres dejan de creer en Dios, están abiertos a creer en cualquier cosa. Esta idea muestra, por un lado, la apertura natural del ser humano hacia la trascendencia y, por otra, una consecuencia inmediata de esa búsqueda del sentido profundo de la vida cuando no se encuentra la luz que la ilumine, que es la asunción utilitarista de una religión o una suerte de espiritualidad que la satisfaga, y podríamos decir algo así como que si no tengo algo seguro a lo que agarrarme, me lo busco. Dice José Granados: si hay vida eterna, entonces esta determina radicalmente la vida temporal. Quienes hemos recibido el testimonio de un Dios revelado al hombre que da sentido y plenitud a su vida, nos sentimos poseedores de un valioso tesoro y nos vemos indefectiblemente impulsados a transmitir ese sentido radical en la educación de nuestros hijos. Este es el tema de la segunda sesión de las jornadas: pensar a Dios en la enseñanza. Curiosamente, la Conferencia Episcopal Española ha propuesto al Apostolado de la Oración la siguiente intención para este mes de abril: por los niños, para que tengan siempre un hogar donde puedan vivir adecuadamente, se respete su dignidad y crezcan humana y espiritualmente conforme al plan de Dios. En esta sesión asistiremos a la ponencia de una persona con una gran experiencia en evangelización desde el laicado, Lidia Jiménez. Y a continuación, otras tres mujeres, profesoras y madres, nos contarán muchas cosas desde esa doble faceta de la educación en la fe. Estoy seguro de que les gustará. Sandra Zamora nos presenta ahora a nuestra primera invitada. Muchas gracias, Jesús. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Buenos días a todos desde Oviedo, y con estas palabras de Santa Teresa de Jesús damos inicio a la segunda sesión de las quintas jornadas Católicos y Vida Pública de Asturias, titulada Pensar a Dios en la enseñanza. Para ello tenemos con nosotros a una ponente de excepción, doña Lidia Jiménez González, vinculada a los Congresos Católicos y Vida Pública desde sus inicios y que ha contribuido enormemente a extenderlos a Latinoamérica y más en concreto a Chile. Doña Lidia es directora general del Instituto Secular de las Cruzadas de Santa María y presidenta del Consejo Directivo de la Universidad Católica
de Ávila. Doña Lidia, es un honor tenerla con nosotros. Y antes de comenzar, recordar a los asistentes que pueden ir formulando las preguntas que deseen a través del chat habilitado a tal efecto, las cuales serán contestadas al final de la ponencia. Doña Lidia, cuando quiera. Buenos días. Es para mí un motivo de inmensa alegría que hayan querido contar conmigo en esta sesión Quintas Jornadas Católicos y Vida Pública de Asturias. Cuando me formularon esta petición, yo dije, nunca que me ha pedido nada la Asociación Católica de Propagandistas, si ha estado dentro de mis posibilidades, me he negado a ello, pues dada la vinculación de afecto y de comunión profunda que siento con todos los dirigentes y con la Asociación Católica de Propagandistas. Es motivo también de inmensa alegría que hayan elegido un tema tan pertinente y tan necesario en el momento actual. Por todo esto, muchas gracias. Entrando en el tema que se me ha propuesto, pues tengo que empezar diciendo algo que es obvio. Todos sabemos que aparecemos en la existencia como seres inacabados, seres que tenemos que ir haciéndonos poco a poco para llegar a ser perfectamente hombres, perfectamente un ser humano acabado. Por eso, la importancia de la familia, de la escuela, es sustancial para ese acabamiento en el que tenemos que trabajar a lo largo de toda la vida. Dar a un cuerpo y a un alma toda la belleza de que son capaces es la meta que señalaba Platón al educador, la que siempre ha propuesto también la Iglesia. Educar es completar hombres, nos decía el padre Manjón, y el hombre completo es una síntesis de luz, inteligencia, fuerza, voluntad, fuego, corazón. Educar es desarrollar armónicamente todas las facultades específicamente humanas del discípulo. Es cultivar también el cuerpo, según el antiguo adagio, mens sana in corpore sano. El hombre busca la felicidad. El hombre es un afanoso buscador de la felicidad. Y por tanto, el objetivo de la escuela podemos afirmar que es hacer hombres felices, hombres realizados plenamente. Y esa búsqueda de la felicidad y esa realización como personas se va completando, se va realizando a través de la familia y, desde luego, en la escuela, que tiene ese objetivo que se consigue con la realización del hombre en todas sus dimensiones, como hemos dicho anteriormente, encaminado a la búsqueda de la felicidad. Pero como la verdad y el bien, con mayúscula, es Dios, se sigue que el objetivo de esa felicidad y el objetivo de la escuela es llevar a Dios, llevar a la plena posesión de Dios. Suena fuerte, sobre todo en estos momentos que nos ha tocado vivir, pero es una realidad, es así, porque solo en Dios se realiza el hombre y por tanto solo en él alcanza su total felicidad. En una escuela católica, en una escuela debe ser así. La transmisión de la fe, su objetivo esencial para la felicidad de los alumnos, depende de muchos factores. Depende de muchos factores que todos han de ser tenidos en cuenta y con gran tesón y con gran esfuerzo. Uno de esos elementos es el ambiente escolar. El ambiente escolar que debe ser un ambiente armónico, un ambiente bello, donde reine la paz, el orden, la amistad, la rectitud moral, la comprensión de unos con otros, porque
ahí es donde encontramos belleza, donde encontramos belleza con mayúscula, orden, paz, justicia, misericordia. No es que tengamos que multiplicar en un centro escolar imágenes religiosas ni hablar de Dios a todas horas, pero sí tenemos que empeñarnos que ese ambiente sea tan atractivo, tan agradable, que las personas que en él se encuentran se hagan preguntas más trascendentes. Por lo tanto, es muy importante el ambiente escolar. Vuelvo a repetir, la construcción del centro, la decoración y sobre todo las personas que viven y que hacen familia en ese centro. Los contenidos enseñados. Desde luego, tengo que adelantar ahora ya algo que es esencial en lo que yo quiero decir. Es fundamental la formación de los profesores, pero la formación de los profesores no solamente en aquellos contenidos propios de su materia, en los cuales, por supuesto, tienen que ser muy eficaces, sino la formación de los profesores como personas y como personas coherentes. En este sentido, tenemos un déficit, creo entender o creo yo percibir, en la formación de los profesores. Nos afanamos en darles las últimas técnicas, los últimos métodos, porque sabemos que eso es más fácil y a eso se apuntan con más facilidad el cuadro o los profesores que tenemos en los centros. Sin embargo, la formación de los profesores tiene que ir en esa línea de hacer que sean personas coherentes, responsables, maduras, estables, que son capaces de esfuerzo personal para después exigirlo a los alumnos. Y en ese sentido ya el Padre Ayala, ¿cuánto tenemos que aprender de estos grandes pedagogos que a lo mejor no están de moda, pero deberíamos ponerlos de moda? Pues ya el Padre Ayala, en su tratado magnífico sobre la educación de la libertad, decía que ya entonces estábamos muy escasos en dedicar una atención preferente a la formación de los profesores. Claro, si nos ocupamos bien en la formación de los profesores, enseguida vemos que todas las disciplinas, o enseguida nos percatamos que todas las disciplinas deben relacionarse entre sí, que todas esas disciplinas se relacionan con la fe y se relacionan con un humanismo cristiano que es el que proporciona una verdadera formación a los alumnos. Y los profesores han de saber hacerlo sin forzar, porque en todas las materias, en todas las enseñanzas, incluso en todas las actividades que no son propiamente docentes, actividades de ocio, actividades recreativas, tiene que primar esa condición de coherencia entre los profesores y esa coherencia en los contenidos enseñados, porque de nada nos sirve tener profesores estupendamente formados en las materias que imparten si uno imparte un contenido en el que afirma algo relativo, por ejemplo, pues a la defensa de la vida, y el que viene después lo pone en duda o no lo reafirma con fuerza desde la materia que imparte. Por lo tanto, importantísimo, vuelvo a repetir, que los contenidos enseñados por los profesores sean coherentes unos con otros y no se contradigan. Que los métodos que utilizan vayan todos encaminados a la enseñanza de la verdad. A la enseñanza de la verdad, porque quien busca la verdad busca a Dios, lo sepa o no. Y si a los alumnos los ponemos en el camino de ir buscando la verdad en todos los órdenes, esa búsqueda de la verdad acabará, como muy bien nos dice la pensadora Edith Stein, en el encuentro con Dios. Enseñando literatura o matemáticas, estoy ordenando la mente, y una mente ordenada que sabe observar,
relacionar, buscar causas y razones y aplicarlas, una mente educada en la afectividad, que da la importancia que tiene a cada cosa, llegará antes o después a conseguir la verdad y a encontrarse con Dios. Muy importante, vuelvo a reiterar, el ejemplo personal del profesor. Su testimonio de vida, su integridad, su coherencia, su honradez, el cumplimiento del deber, la paciencia, la firmeza, la generosidad, son virtudes decisivas para que el alumno recoja la semilla y la cultive con cariño y constancia, pues siempre sabemos que el ejemplo arrastra. Cuidar mucho en los centros la relación profesor-alumno. Un buen profesor es empático y genera confianza, sin quitar para nada su autoridad. Si hay confianza, el alumno acogerá lo que se le dice, si no, la relación profesor-alumno se deteriora y el alumno no acepta o no toma interés por aquello que se le propone. Confianza que no quita la exigencia. La experiencia atestigua que condescender con la indisciplina es hacerse aborrecibles. Muy importante, desde luego, en los centros, cuidar el equipo de pastoral, con su programa de actividades catequéticas, sacramentales, de voluntariado, de acompañamiento personal, pero desde luego, fundamental y atravesando todo lo que acabo de decir, tener un ideario del centro que suponga una cosmovisión epistemológica y ética. Orientar hacia la contemplación gozosa de la verdad y la práctica gozosa del bien. Es decir, verdad y virtud como objetivos. Pensar, querer, amar rectamente. Sin esta cosmovisión se viene abajo todo. Por eso es importante tener un ideario del centro, un ideario que aceptan, que se comprometen a seguir todos aquellos profesores que se integran en esa tarea educativa y en ese centro concreto. En esto a veces somos muy permisivos y, no sé, es muy permisivo en un equipo de fútbol, pues aquel que no está identificado con ese equipo no se le admite a que forme parte del club, porque dentro no va a generar confianza ni va a generar estímulo entre los jugadores. Y nosotros a veces, o muchas veces, pues ser demasiado, vuelvo a repetir, permisivos en integrar en los centros a profesores que a lo mejor son notables como en cuanto a sus condiciones de preparación, de títulos, de máster, pero no son bastante deficientes en su condición como personas, en su equilibrio, en su madurez, en su saber ejercer esa autoridad, respetando la libertad, no superando la antinomia libertad-autoridad, y eso es fundamental. Y desde luego que tengan una adhesión total al ideario del centro, porque de esa manera se implicarán a fondo en transmitir el ideario que está propuesto. Y de esa manera empezarán a generar en ellos y en los demás un sentido de pertenencia, que es lo que realmente motiva, para que la acción educativa sea eficaz. La cosmovisión de la escuela posmoderna es el pensamiento débil, el subjetivismo impersonal y narcisista, el relativismo pragmatista y constructivista. Hacer sin contemplar la verdad, al menos la verdad trascendente. Mucha tecnología. Pero la cosmovisión de una escuela católica o de un profesor católico en cualquier escuela debe ser una cosmovisión realista y de un realismo personalista. Si no hay ese realismo y ese realismo personalista, no conseguimos el objetivo. Convencimiento de que la razón puede alcanzar la verdad. Y esto
es un objetivo arduo, porque hoy día sabemos que hay una gran devaluación de la razón, no creemos en la razón. Y está la razón transida de emotivismo que la invalida para ver con claridad la realidad y para alcanzar la verdad. De esta verdad y esta razón son amplias, trascienden la experiencia, abrazan la metafísica y la fe, convencimiento de que la persona es libre y responsable de sus actos y que su libertad abraza la verdad. Convencimiento de que la persona está hecha por y para el amor. Armonía de la persona y de la realidad. Armonía, razón, corazón, libertad, educación integral en todos los órdenes de la persona. El magisterio de la Iglesia sobre la educación, sobre todo a partir del Vaticano II, ha apelado siempre precisamente a esta integración de la razón, del corazón, de la libertad. Podemos en esto seguir el magisterio de Benedicto XVI a propósito de la emergencia educativa y el magisterio de la Iglesia sobre la educación, que siempre han ido a esta integración realista. Es imprescindible, por tanto, una cosmovisión, repito, realista, personalista. Para pensar a Dios, primero hay que saber pensar. Hay que saber pensar. Pero no se puede pensar bien si la voluntad y el corazón no están educados, porque el alma es una, y aunque didácticamente los distinguimos, deben estar integrados. Tenemos que empezar por formarnos a nosotros mismos, formarnos los profesores, en un cultivo asiduo de la reflexión, para descubrir en la realidad la verdad. Juan Pablo II, cuando nos visitó en el año 2003 en Cuatro Vientos, afirmó rotundamente, con esa voz potente que le caracterizaba, que el drama de la cultura actual es la falta de interioridad, la ausencia de contemplación. Sin interioridad, la cultura carece de entrañas, es como un cuerpo que no ha encontrado todavía su alma. Sin interioridad, el hombre moderno pone en peligro su misma integridad. Sin interioridad somos un cuerpo sin alma, desintegrados. Si no cultivamos la interioridad, si somos superficiales, desintegramos, deseducamos. Y lo hacemos cuando nos detenemos en saber y hacer cosas sin saborear la verdad. Cultivar la interioridad tiene que ver mucho con la contemplación y con el ocio. Propongo que en la escuela haya más ocio, porque es esa su identidad. Claro, en esto todos estarán muy de acuerdo, profesores y alumnos, más ocio en la escuela, claro, pero no es un ocio sinónimo de ociosidad, sinónimo de pereza. Hago muchas cosas y no me empleo en lo fundamental. No es esto lo que se propone. La vida contemplativa, nos decía Santo Tomás de Aquino, consiste en cierto ocio y descanso. Va encaminado este apunte que yo hago a que seamos personas más reflexivas, a que proporcionemos momentos de silencio, jornadas de reflexión, jornadas de ejercicios espirituales a todo ese claustro de profesores y los alumnos en etapas de su vida ya un poco avanzadas, para que no seamos personas huecas, que no cultivemos nuestra interioridad. Vivimos en un activismo frenético, fruto de la primacía de la acción sobre el ser y la verdad. Proyectos, creatividad, construcciones, competencias. Nuestros alumnos son a la vez perezosos y superactivos. Hay una pereza activa, que es hacer muchas cosas y no hacer lo fundamental, y dar de lado aquellas cosas que nos suponen esfuerzo o que no
no nos gustan o no nos sentimos atraídos hacia ellas. La hiperactividad es una forma de pereza, es una forma de inconstancia. No importa el contenido, el caso es que construir conocimientos, hacer cosas que se vean o emitir opiniones. Pragmatismo, subjetivismo, relativismo. Nos creemos dioses pensando que hay que hacer cosas y que el que no hace no vale, que la vida pierde calidad, dignidad y autonomía si se es dependiente. Cierto feminismo va también por ahí. La mujer, si no hace cosas, no vale. El acompañar, el conversar, el cuidar, el contemplar, no vale. Hay que tener una agenda de ejecutivo, mientras los hijos, sin padres que los escuchen, se afanan en múltiples tareas escolares y extraescolares. Tampoco los profesores tienen tiempo de escuchar a los alumnos. Una forma de ocio contemplativo es escuchar a los alumnos. Nos cuesta entender esto por la mentalidad utilitarista en que vivimos, pero es verdad. Los chicos se aburren a pesar de los juegos didácticos súper novedosos, porque no encuentran sentido a lo que hacen. En entretener no podemos competir con ese otro ocio que no tiene nada de contemplativo y que además es adictivo, el de los medios. No es entretener, no es dispersión, es aplicación de la mente a un objeto, que eso es atención, pero un objeto interesante. Para eso hay que seleccionar muy bien e ir a lo esencial. Podemos, en un vídeo interesante o en una lectura también interesante, que se puede proponer en una clase de biología, de filosofía, de literatura, de ética, de sociología, de religión, invitar a la contemplación, a la reflexión, al ocio de contemplar la belleza y de contemplar la realidad. Tras la contemplación y el goce vendrá espontáneamente el razonar. La razón no es activa si no la mueve el corazón. Y así, razonando sobre lo interesante, se llegará a lo profundo, al misterio de la persona, de la vida, su dignidad, sus derechos, su libertad. Y de ahí el misterio del ser, y de ahí a Dios, causa última. Discurriendo se llega a Dios, sin forzar. Detrás de toda la realidad está su autor. Y tras este, un misterio de amor y belleza, de libertad. Sin él solo hay cosas, átomos, azar, es decir, lo contrario de la ciencia, que es búsqueda de orden y sentido. Tras los instintos de los animales, el comportamiento de las plantas y los astros, la perfección matemática, hay mucha inteligencia. ¿Quién la tiene? ¿De dónde viene? Preguntas que deben motivar a nuestros alumnos. Lo mismo puede ocurrir contemplando una pieza de arte, el suceso último del periódico o un acontecimiento de la clase y su justicia o injusticia. Es imposible comprender bien la justicia o la injusticia sin pensar. La razón no es activa si no la mueve el corazón, y así, razonando sobre lo interesante, se llegará a lo profundo. Lo mismo puede ocurrir pues, en cualquier paseo, en cualquier excursión, en cualquier salida a ver un museo. La realidad hay que intuir, en la realidad hay que intuir lo esencial y de ahí plantear preguntas y dejar que nos planteen preguntas, contemplar, intuir y luego preguntar y razonar dialogando. O bien razonar, preguntar para llegar a intuir y contemplar, que es el fin, es decir, la comprensión. Razonar para intuir, intuir para razonar. Todo ello es en sí mismo apasionante,
a condición de que seamos profundos. La profundidad apasiona, la superficialidad aburre. La gente se aburre mucho porque le han convencido de que no puede llegar a Dios. Por eso se entretiene con ídolos e imágenes y como se aburre, tiene que estar siempre cambiando. Detengámonos contemplativamente, por ejemplo, en este texto. El primer deber debe ser hacer brotar la admiración. ¿Alguna vez nos hemos planteado esto? O más bien enseñar el programa, corregir, preparar clases. Hay que hacerlo, pero ¿pensamos en cómo vamos a provocar la admiración? Un niño contemplaba una puesta de sol y decía asombrado: «Mamá, mira, es mucho más bonito que en la tele». Una niña contemplaba a los pollitos salir del cascarón y corriendo llena de felicidad gritaba: «¡Ay, madre mía, madre mía!». No le habían regalado un juguete, ni una golosina. La contemplación de una verdad misteriosa como la vida bastó para hacerle feliz. No conocía su profundidad y su misterio, no sabía nombres científicos, pero sentía el gozo. Por ahí hay que empezar. Y luego, sin afán de tareas o con algunas escogidas, pensar despacio, dejando hablar y expresarse con un dibujo, una canción, una poesía. Recientemente yo he asistido a un congreso conmemorativo de los 50 años de la declaración de Santa Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia. Y a los colegios de Ávila, diocesanos y no diocesanos y de otros lugares de España, se les ha propuesto que plasmaran en dibujos lo que ellos habían leído y lo que se les había explicado de Santa Teresa. Había 500 trabajos y era impresionante ver cómo esos niños, algunos en la ESO, no de niveles muy superiores, pues captaban que Santa Teresa de Jesús era una mujer excepcional y que tenía virtudes y tenía actitudes que merecían la pena conocer para imitarlas. Tenemos que ejercitarnos precisamente en llevar a los alumnos a lo esencial. Lo esencial para la felicidad del alumno, que es el objetivo. Y lo esencial para que vayan reflexionando, dando vueltas a la realidad y vayan captando la verdad de esa realidad. Hay un tema que parece ser que está retirado de la circulación, pero yo creo que no tanto, y es el tema de la muerte. Unos profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Facultad de Educación, hicieron una investigación sobre si el tema de la muerte estaba en el currículum de enseñanza y de qué manera. Y descubrieron que sí lo está. Aparece muchas veces el término en historia y biología, sobre todo, relacionado con guerras, biodiversidad, ahora con el COVID, pero son datos estadísticos, hechos fríos. No hay reflexión antropológica sobre ello. No hay una reflexión existencial sobre la muerte. Antes recitábamos desde bien pequeños las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. Ahora presiento que no, o no con tanta extensión. Y estos autores, después de ese trabajo de investigación, escribían: nuestra educación parece padecer miopía epistemológica al polarizarse en lo inmediato, lo demandado y excluir, de hecho, no solo un tema tan trascendente como la muerte, sino otros retos formativos cuyo factor común es la educación de la conciencia, la formación de la conciencia. El sistema educativo debería pensar no solo en cómo hacer accesible la enseñanza cuando no se puede asistir a la escuela, sino también en cómo hacer para crecer más, para educarnos mejor
en estas verdades esenciales de las cuales está colgada la existencia. Bien, tenemos que educar para introducir al alumno en la realidad. En primer lugar, eso, que sepan observar y reflexionar sobre la realidad. Realidad, verdad, frente a relativismo y subjetivismo. Realidad frente a ideologías. En segundo lugar, hay realidades superficiales, accidentales, y realidades profundas, esenciales. La razón, por su propia lógica, debe pasar de las primeras a las segundas. La realidad no se reduce a lo empírico. Por tanto, educar una razón amplia que abarque toda la realidad, una razón que incluye las intuiciones del corazón, lo espiritual, que forma parte de las inteligencias múltiples de que tanto se habla, una razón integradora que reclama la fe. ¿Reclama la fe? Sí, la misma razón la reclama. Einstein, héroe de la ciencia, decía que cuanto más descubría, más sentía el deseo de caer de rodillas y asombrarse ante el misterio que es la realidad. Así pues, hay que introducir al alumno en la realidad. El alumno debe tener tareas, el profesor corregirlas. Hay que exigir, educar la voluntad, la del alumno y la del profesor. Muchas veces el alumno se aburrirá, es normal. En un mundo confuso y opuesto a Dios, chocamos con hábitos contrarios. Realismo, pues, preferirán a veces el móvil a las maravillas que les presentamos. Pero precisamente por eso estamos para educar. Tiene que haber disciplina. Es presupuesto para el asombro y la contemplación. Disciplina desde el principio. El profesor debe formarse bien en cómo conseguirla. No es fácil. Ser muy claro, firme y coherente, dando, eso sí, todas las razones del mundo, dialogando, comprendiendo. Si no hay esto, le odiarán y su esfuerzo será contraproducente. Hay que educar la voluntad. Y la voluntad se educa exigiendo pequeños esfuerzos en cosas pequeñas, en que tengan orden en lo que utilizan dentro de la escuela, en que dejen las cosas en su sitio, en que respeten al que tienen al lado, etc. La permisividad, dice un pedagogo actual recientemente fallecido, Abilio de Gregorio, es uno de los mayores desprecios hacia los alumnos y ellos a la larga la perciben como indiferencia. No nos importan y no nos interesan. Por eso les dejamos hacer lo que quieren. Este autor cita a Víctor Frank. Lo que tenemos que temer hoy en día, en una época de frustración existencial, no es exigirle demasiado al hombre, sino el exigirle demasiado poco. Porque no solo hay una patología del estrés, de la tensión, sino también una patología de la distensión. Hay mucha pereza disfrazada de superactividad. Hacer cosas y dejar de lado las esenciales. Exigencia, pero exigencia razonada, flexible, amorosa. La voluntad comienza en la cabeza, pero también en el corazón. Si contemplan bellos ideales, no está todo hecho, pero será más fácil, más eficaz y menos costoso para extirpar defectos, vicios, es tener un gran ideal que atraiga poderosamente la voluntad. Pero con esta educación del entendimiento y esta educación de la voluntad para saber pensar y para tener capacidad de acometer dificultades y de resistir a estímulos, lo que consiste la voluntad, hay que saber educar también el corazón. Enseñar a amar, enseñar a dominar la hipersensibilidad, el emotivismo. Hoy estamos en la sociedad del emotivismo.
Aquello que me gusta, me adhiero a ello. Si no me gusta, lo desprecio. Vivimos en una generación que ahora se suele llamar la generación de cristal, porque con cualquier cosita el alumno, el joven y también los demás se rompen. Y se rompen porque si no les atrae los sentidos y no le produce una sensación de bienestar en su afectividad, entonces lo desechan. Hay un autor, Gregory Podkar, que ha escrito una obra interesantísima que yo la recomiendo mucho, Los 7 anhelos del corazón humano, que aplica el famoso dicho de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El corazón desea el infinito, una felicidad infinita, un amor infinito, gozar, ser estimado, tener paz, tenerlo todo sin límite, es decir, llegar a conocer y a gustar a Dios. Pero no sabe el hombre de hoy, el joven de hoy, que este anhelo solo se colma de verdad en Dios. Entonces busca la felicidad en las cosas y como no pueden darla, siempre quiere más, sin saciarse nunca. Surge entonces la adicción y la consiguiente frustración. Hay que saber educar el corazón para adquirir una madurez afectiva, un equilibrio, un orden en los amores, un no adherirse solamente a aquello que nos proporciona un placer placentero inmediato. Hay que educar en la virtud. Se ha hablado mucho en las últimas décadas, educar en valores. Eso no es propio de nuestra educación católica y de nuestra educación. Nosotros tenemos que educar en virtudes, porque los valores son aleatorios, cambian hoy y además en distintas ciudades o incluso en distintos países, en distintas culturas, los valores cambian, son de una manera o de otra. Tenemos que saber educar en virtudes. Pues un hombre apasionado, un hombre que solamente se deja llevar por lo placentero, por aquello que le gusta, por lo que considera un valor, porque es la moda del momento, pues se ciega para la verdad. Como todo está unido, no podrá calmar sus pasiones si no vislumbra al menos la verdad, un ideal. Educar en la contemplación, en la interioridad y educar en la virtud son simultáneos. Podemos entonces recopilar esto que estoy diciendo, que son solamente apuntes, cada apartado creo que daría para una ponencia entera. Educar en la afectividad, educar en la sexualidad, esas catequesis espléndidas de Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo, todo eso es fundamental para nuestros profesores y en nuestros centros. Bien, de lo que acabamos de decir podemos recopilar sintetizando que el objetivo de la escuela es la felicidad y que solo se alcanza con su plena realización. Y la plena realización del hombre es la verdad, el amor infinito, a los que aún sin saberlo aspira a Dios. La razón humana aspira a una verdad total y es capaz de ella. Es una magna razón que armoniza con la fe y está impregnada de amor, que goza en la contemplación, no una razón alicorta, meramente experimental y calculadora. El estupor, el asombro, lo maravilloso despierta a la razón, que se abre espontáneamente a la fe y al amor. Por otra parte, la razón también se desarrolla a partir de la fe y la confianza. Para poder experimentar este asombro contemplativo es necesario esfuerzo ante los obstáculos internos y externos. Se precisa una educación de la voluntad, una educación en virtudes y una educación del corazón arrastrado como está
al igual que la voluntad y la razón que debemos arrastrar hacia el bien. La cosmovisión educativa postmoderna, basada en una razón limitada, puramente técnica o en la sinrazón, puro emotivismo y subjetivismo, impide la fe. El amor deshumaniza, es antieducativa. La cosmovisión de un profesor católico o de una escuela católica debe basarse en esa razón amplia que busca la sabiduría. A ello estamos llamados todos, alumnos y profesores. Y el objetivo de nuestra vida y el empeño mayor debe ser formarnos para ello. No sé cómo voy de tiempo. ¿Cuánto falta? Ya son -4. Podemos dejarlo aquí si quiere o continuar unos minutos más, yo creo. Muy bien, pues unos minutos más para decir que importantísimo seguir los textos de Benedicto XVI en esas alocuciones que él hizo sobre emergencia educativa, en los cuales pone de manifiesto que esto que acabamos de decir no es fácil, pero es necesario y es posible. Es verdad, dice él, que el contexto cultural contemporáneo hace que esta tarea sea ardua, pero aunque seamos conscientes del peso de esta dificultad, no podemos ceder al desaliento y a la resignación. Educar nunca ha sido fácil, pero no podemos rendirnos. Faltaríamos al mandato que el Señor nos confió, llamándonos a apacentar con amor a su rebaño. No podemos rendirnos. Debemos, decía, tener pasión educativa, que es pasión por nuestros alumnos y pasión por transmitir la verdad. Gracias. Muy bien, pues ahora vamos a pasar a las preguntas que nos están trasladando a través del chat. Empezamos con la primera. ¿Qué estrategias de formación del profesorado en el tema que nos ocupa cree que son las más adecuadas? Primeramente, los directores de centro tienen que tener claro cuál es el objetivo y luego estar preparados para recibir ciertas protestas, por lo menos algunas, de los profesores que hasta que no experimentan el valor que tiene esas actividades que se les proponen, pues se resisten a ellas. En un centro educativo se organiza una actividad 2 días fuera de la ciudad donde se está o en la misma ciudad sobre cómo enseñar a pensar bien. Y entonces los profesores, la primera pregunta que hacen, ¿es obligatorio? La segunda pregunta que hacen, ¿para qué nos sirve? Y la tercera pregunta, presentar un papelito justificándose para no asistir. Luego, además, también el profesor o el director o el presidente de una institución donde esto se propone, pues también tiene que estar precavido sobre las dificultades que les vienen de los directores de los centros, si es una institución como por ejemplo puede ser la Asociación Católica de Propagandistas que tiene varios centros. Le viene de los directores de los centros que son los que recogen la no aceptación de los profesores. Oye, que es que no va a haber quórum. Yo no he podido decir que es obligatorio, porque no se debe decir que es obligatorio, y además supone un coste porque se nos propone que salgan del entorno y entonces tampoco nuestras finanzas están. Entonces esa persona tiene que tener una conciencia clara de que es algo que después cuando lo experimentan lo van a valorar. Lo van a valorar, lo van a desear y van a integrar a otros. Pero eso es fundamental. O sea, si no se proponen una serie de actividades que vayan a esta formación del profesorado, que vuelvo a repetir, es fundamental, pues nunca
conseguiremos que sea una escuela donde haya un pensamiento no líquido, como dicen ahora, o no de cristal, como dicen otros, sino un pensamiento sólido, en el que se basan todas esas instituciones. Yo antes he aludido al padre Ayala. Bueno, pues, ¿por qué no? Bueno, yo he hecho alguna experiencia, ¿eh? ¿Por qué no decir, bueno, pues vamos a hacer pues unas sesiones de trabajo, de formación del profesorado sobre la educación en la libertad que nos propone el padre Ángel Ayala? Todos dicen, Ayala, ya, pero eso era en ese momento. No, no, hoy más necesario. Eso es lo que yo puedo decir. Si tú dices, o si usted dice, vamos a proponer un curso sobre las inteligencias múltiples, ¿eh? Y además ahí van a acudir algunos de los profesores de un máster fantástico que además tenemos aquí y tal. Bueno, pues, y además vamos a becar, o sea, porque se apuntan todos. Eso es lo que yo puedo decir. Pero claro, hay que tener firmeza y saber lo que se quiere. Y bueno, yo he hecho esa experiencia, ¿eh? Y entonces a mí me llovía que no, que eso no es posible, y ahora es posible. Y los centros donde yo puedo de alguna manera incidir, digo, cada año hay un aula de pedagogía que no es de inteligencias múltiples, ni el último método que ha habido, es de esto, enseñar a pensar, enseñar a amar, la educación de la voluntad. Hombre, se procura que los ponentes sean personas que saben transmitir y que ellos con su persona y con su manera de hacer arrastran, pero eso. Bueno, parece que momentáneamente se nos ha ido la imagen de doña Lidia. Esperemos que en breve podamos rescatarla, ¿no? Porque está siendo bastante interesante todas las cosas que nos ha estado contando, que es para tomar nota, porque la verdad es que hay mucho contenido. Creo que ya está con nosotros de nuevo Lidia, que le hemos perdido durante unos segundos. Bueno, creo que pues no nos interesa todo lo que nos está diciendo, vamos a... Pues precisamente estábamos hablando exactamente de lo contrario, pero bueno, la dejamos con Sandra, que creo que tiene más preguntas para formularle. Sí, efectivamente. Vamos con la siguiente. ¿Por qué todos debemos pensar a Dios? Pero pensarlo, es decir, buscar la realidad de la verdad divina. ¿Es preciso hacerlo desde la filosofía y la teología? No, no, no. No es preciso hacerlo desde la filosofía y desde la teología. Lo que pasa es que en el discurso lógico, lineal del pensamiento, de la razón, hay un punto que es filosofía, que es el conocimiento. Y luego hay otro punto en que es teología, porque ya ese conocimiento entra dentro del campo de la teología. Y entonces algunos dicen, entonces filosofía, teología, el conocimiento ahí entre la fe y la razón. No, no, entre la fe y la razón hay una continuidad total. O sea, el conocimiento humano tiene unas posibilidades. Yo no creo en esa razón devaluada que se ha puesto de moda en muchos sectores. Yo creo en una razón amplia, con unas posibilidades inmensas, pero es una razón y un conocimiento limitado. Y ese conocimiento limitado llega un momento en que es ampliado con la fe, que eso ya pertenece al campo de la teología. ¿Tenemos que saber filosofía y teología? No, tenemos que saber pensar, razonar y saber que en ese recorrido, pues en un momento vamos a estar en el campo de la filosofía y luego vamos a tener necesariamente que pasar al campo de la teología porque ya la fe agranda mis posibilidades. Bien, tercera pregunta. ¿La filosofía y la teología son impartidas en el sistema académico como momentos internos y necesarios de la verdad? Pues si no son impartidos, deberían ser impartidos. Yo sé en centros que efectivamente son impartidos desde esa óptica.
y solamente desde esa óptica tiene sentido en los centros educativos. En otros lugares pues habrá una investigación teológica y habrá una investigación filosófica, pero en los centros educativos tiene que tener esa dimensión porque si no, no vale. Perfecto. La filosofía no es enseñar sistemas filosóficos, sino enseñar a la gente a pensar. Efectivamente. Y última pregunta. En el sistema educativo, ¿Cristo es explicitado y pensado como la verdad? Bueno, pues hay que decir, solamente ese diagnóstico es facilísimo hacerlo. No es explicitado, pero por eso hay que apelar tanto a la condición humana y que esa condición humana esté armónicamente educada, porque si está realmente, si tú tienes una cabeza bien amueblada y un corazón equilibrado, que no te puedan las pasiones y tienes una voluntad férrea, o sea, para acometer, por ejemplo, que a ti no te importa que te digan que no estás de moda. Bueno, yo no sé si estoy de moda o no. La moda es una fabricadora de gregarios, según alguna expresión, y yo no quiero ser gregaria. Pero si tú haces eso, pues no te tiene por qué. No sé si he captado bien la pregunta o si no me la repites. Sí, yo creo que ha quedado bien claro. Bueno, y creo que ya no tenemos más preguntas. Pues finalizamos aquí. Agradecerle de nuevo su presencia con nosotros en estas jornadas y a continuación vamos a dar paso a la mesa redonda moderada por don Rafael Martín Tolivia.